La guerra contra la coalición estelar había acabado hacía poco más de 2 meses. Contra todo pronóstico, los humanos habían vencido. Aquel dominio extranjero que antes controlaba decenas de sistemas ahora era solo una historia incómoda que muchos preferían olvidar. Su líder suprema estaba bajo custodia, sus naves reducidas a chatarra, y sus planetas vigilados por fuerzas terrestres. En una enorme estación llamada Faro Central, se celebraba un acto oficial. El lugar estaba lleno de luces blancas y ecos de conversaciones elegantes. Allí estaba el suboficial Marcos Lira, con su uniforme ceremonial recién planchado. Las insignias brillaban en su pecho, aunque él evitaba mirarlas. Cada una le traía recuerdos que no quería revivir. Marcos tenía poco más de 30 años. Cabello oscuro, corto, sin ningún rasgo especial. Venía de una ciudad pequeña, criado por una enfermera y un mecánico. Nunca tuvo contactos importantes ni dinero. Todo lo que había logrado fue a base de disciplina y cansancio. El salón estaba repleto. Diplomáticos humanos hablaban con sonrisas falsas, militares intercambiaban frases secas, y representantes de muchas especies observaban en silencio. Algunos parecían insectos altos, otros reptiles cubiertos de escamas claras, otros apenas superaban el metro de altura. Todos habían sido invitados para presenciar el evento. En el centro, sobre una tarima, estaba la comandante Elena Ríos, una mujer de expresión dura y uniforme cargado de condecoraciones. Su sonrisa no era amable. Marcos la reconocía bien. Era la sonrisa de alguien que disfruta tener poder. Suboficial Marcos Lira, dijo ella con voz amplificada. Acérquese. Marcos avanzó entre la multitud. Escuchó murmullos, incluso una risa contenida. No entendía qué pasaba. Subió los escalones y se detuvo frente a la comandante, que lo miró sin afecto. Serviste con eficacia durante el conflicto, continuó ella. Lideraste operaciones clave, protegiste a tu equipo y cumpliste órdenes sin dudar. Por decisión del Consejo Interestelar, recibirás una recompensa. Marcos sintió un nudo en el estómago. Nunca le gustaron los homenajes. Se te concede un obsequio especial, añadió ella, señalando una entrada lateral. Las puertas se abrieron. 2 guardias humanos entraron escoltando a una figura alienígena. Era alta, de piel clara que alguna vez debió brillar. Tenía alas, o lo que quedaba de ellas. Estaban mutiladas. Vestía ropa simple, de prisionera. Las cadenas marcaban sus muñecas. Sus ojos, de un tono violeta intenso, seguían vivos. No había miedo en ellos, sino resistencia. Marcos lo entendió al instante. Aquella criatura era la antigua soberana del régimen vencido. La empujaron hasta quedar frente a él. Ella no lo miró. El consejo te entrega a la exgobernante, anunció la comandante. Puedes usarla como sirvienta, símbolo o recuerdo de nuestra victoria. Hubo risas. Aprobaciones. Marcos sintió frío. Ahora lo comprendía. No era un premio. Era una humillación pública, para ambos. Observó con atención. Estaba delgada. Mal cuidada. Las heridas de las alas aún no habían sanado. Había liderado mundos enteros. Ahora era tratada como un objeto. Algo se movió dentro de él. Pensó en su madre agotada al volver del hospital. En su padre diciendo que la dignidad no se compra. Pensó en los enemigos que había abatido sin odio, solo por deber. Todos esperaban que tomara las cadenas. Marcos respiró hondo. Dio un paso al frente y, sin decir palabra, se inclinó ante ella. El salón quedó mudo. La comandante se tensó. ¿Qué cree que está haciendo?, espetó con rabia. Marcos se incorporó despacio. No puedo aceptar esto, dijo con calma. Está insultando al consejo. No. Me niego a humillar a alguien más. Se volvió hacia la multitud. Sus manos temblaban, pero siguió hablando. La guerra terminó. Murieron muchos. De ambos lados. Ella defendió a su pueblo como nosotros al nuestro. Perdió, sí.
pero perder no borra lo que uno es. La ex reina lo miraba ahora, confundida. Encadenarla no le quita su historia. Cortarle las alas no borra su liderazgo. Convertirla en esclava no la vuelve menos persona. Retírese ahora mismo, ordenó la comandante. Con respeto, no desobedezco, respondió Marcos. Estoy usando un derecho. Sacó un dispositivo de datos. Según el artículo 52 del Código Militar, cualquier oficial puede solicitar asilo para un prisionero de guerra y asumir su protección. Ya lo hice. El murmullo explotó. Una voz femenina se alzó desde el fondo. Es correcto. Era Sara Molina, representante legal humana ante el Consejo. Revisaba información con expresión seria. La cláusula existe. Fue creada para evitar abusos. Él ha actuado dentro de la ley. Esto es una provocación, rugió la comandante. No, respondió Sara. Es legalidad. Un hombre grande subió a la tarima. Capitán Iván Torres, antiguo compañero de Marcos. Confirmo la solicitud, dijo. La ley exige un testigo. Yo lo soy. La comandante los fulminó con la mirada. Ambos responderán ante un tribunal, sentenció. Marcos no bajó la cabeza. Tampoco la ex reina. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, algo había cambiado en esa sala. Tal vez, dijo Marcos con voz baja, pero hasta que eso cambie, la ley sigue en pie. Ella está bajo mi cuidado. Se giró hacia la ex reina. Ella lo observaba con una mezcla difícil de leer, duda, cautela y algo más frágil que apenas se asomaba. Quizá esperanza. Marcos se quitó la chaqueta del uniforme. La tela oscura aún conservaba el calor de su cuerpo. Dio un paso y la colocó con cuidado sobre los hombros de ella, ocultando las marcas metálicas que todavía rodeaban sus muñecas. Alteza, susurró para que solo ella lo oyera. No sé qué vendrá después. Pero mientras yo respire, nadie volverá a hacerte daño. Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era rasposa, como si no se usara desde hacía mucho tiempo, aunque aún conservaba firmeza. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué harías esto? Fui tu enemiga. Marcos negó despacio. La guerra terminó. Ya no hay enemigos aquí. Solo alguien que necesita ayuda. Y ayudar es lo mínimo que deberíamos saber hacer. Ella lo miró en silencio. Algo se quebró detrás de sus ojos violetas. La dureza que la había mantenido en pie durante el cautiverio se resquebrajó apenas. Eres un humano extraño, murmuró. Marcos sonrió un poco. No eres la primera que lo dice. Detrás de ellos, Elena Ríos ya estaba activando comunicadores, dando órdenes rápidas, sembrando problemas. Otros representantes enviaban mensajes urgentes. La calma había terminado. Pero en esa plataforma, Marcos había tomado una decisión que no podía deshacerse. Pasaron 6 meses desde aquella ceremonia en Faro Central. 6 meses desde que un suboficial eligió el respeto en lugar del aplauso. Tal como había prometido, la comandante cumplió su amenaza. Marcos fue degradado, apartado del servicio activo. El informe hablaba de conducta impropia. La verdad era más simple, había incomodado a gente con poder. Lo enviaron a Nivalis, una luna helada en el borde del territorio humano. Una estación pequeña, olvidada, con apenas 20 personas y largos días sin tráfico espacial. Era un exilio disfrazado. Pero no fue solo. Ella fue con él. El viaje duró semanas. Durante ese tiempo casi no hablaron. Ella permanecía sentada, mirando paredes metálicas, comiendo poco. Las cadenas ya no estaban, pero las cicatrices seguían ahí, visibles, enojadas. Marcos no insistió. Le llevaba comida, dejaba libros traducidos, respetaba el silencio. Un día, casi a mitad del trayecto, ella habló. No te entiendo, dijo mientras acomodaba la bandeja. ¿Qué no entiendes? Lo dejaste todo. Tu carrera. Tu lugar. Por mí. ¿Por qué?
Marcos tardó en responder. Mi padre decía que la verdadera medida de alguien se ve cuando nadie aplaude. Cuando ser cruel es más fácil que ser justo. Aquella vez, todos esperaban que te tratara como un objeto. Yo también lo habría sabido. Y no habría podido vivir con eso. Ella bajó la mirada. En mi pueblo hay una palabra, dijo. Describe a quien actúa con honor sin esperar nada. Pensé que era un mito. No lo es, respondió Marcos. Solo somos raros. Nivalis era tan gris como esperaban. Pasillos fríos, ventanas pequeñas, hielo eterno. La gente los observó con curiosidad primero, con distancia después. Marcos le cedió su habitación, la única con vista exterior. Él durmió en un catre del almacén. Aprendió de su cultura. De bibliotecas hechas de cristal. De canciones que se cantaban al volar. Cada vez que hablaba de eso, su voz se apagaba un poco. Sus alas, aún dañadas, se movían apenas. Marcos lo notó. Y comenzó a buscar. Meses después, contactó en secreto a un médico de su especie, liberado tras la guerra. Llegó oculto como técnico civil. Cuando ella lo vio, se quebró. Lloró sin vergüenza. El médico examinó las alas con cuidado. Fue cruel, dijo. Querían dolor. Pero no todo está perdido. ¿Qué significa eso? Preguntó Marcos. Pueden sanar. Llevará años. Dolerá. Necesitará apoyo constante. Lo tendrá, respondió él sin dudar. Ella lo miró con lágrimas aún frescas. Después de todo lo que hicimos. Marcos se arrodilló frente a ella. Todos merecen volver a volar. Los tratamientos comenzaron pronto. Eran largos, agotadores. Algunas noches ella gritaba de dolor. Marcos siempre estaba allí, sosteniéndole la mano. La historia comenzó a circular en susurros. Prisioneros, refugiados, pueblos derrotados oyeron hablar de una reina protegida por un humano. Y algo más creció en Nivalis. No amor aún. Primero fue confianza. Silenciosa. Lenta. Hasta que llegó el mensaje. Una alerta cifrada despertó a Marcos en mitad de la noche. Reconoció el origen de inmediato. Horas después, estaba sentado frente a Sara Molina, con tazas calientes entre las manos mientras el viento golpeaba la estación. Tenemos un problema, dijo ella. Le mostró datos. Una nueva amenaza. Entidades artificiales. No negociaban. No retrocedían. Ya destruyeron colonias enteras, explicó. El consejo se está rompiendo. Ella bajó la vista. Quieren hablar contigo. Creen que tú, y ella, podrían ser clave. 2 semanas después, Sara llegó en persona. Cansada. Directa. Estamos perdiendo, dijo. Y hay una fuerza que aún no hemos usado. Marcos entendió sin que lo dijera. La flota que aún le era leal a una reina que había aprendido a confiar de nuevo. El remanente, continuó Sara. Las naves que escaparon antes del colapso final. Nuestros analistas creen que siguen activas, ocultas más allá del espacio cartografiado. Más de 200 naves de combate. Si se unieran a nosotros, habría una posibilidad real. ¿Y esperas que yo las convenza? Preguntó ella con calma. No era una pregunta. Eres su reina, respondió Sara. Te escucharán. No, dijo Marco sin levantar la voz. Ambas mujeres lo miraron sorprendidas. Ya sufrió demasiado, continuó. La torturaron, la exhibieron, le mutilaron las alas. Pasó meses encadenada. No permitiré que vuelva a ser usada como una pieza más. Sara abrió la boca para replicar, pero él alzó la mano. No es su decisión, dijo Marcos, girándose hacia la reina. Te prometí protegerte. Ella lo miró con tristeza serena. Y lo hiciste, respondió. Pero mi pueblo sigue siendo mi pueblo. Incluso derrotado. Incluso disperso. Se puso de pie.
Sus alas, aún en proceso de sanar, se abrieron un poco. Si existe una opción para salvar vidas, humanas o no, debo intentarlo. Pero no iré como moneda de cambio. Iré como aliada. Como igual. Miró a Sara. Nada menos. La embajadora asintió despacio. Eso, puede negociarse. El viaje hasta la flota oculta tomó varias semanas. Viajaron solos, en una nave sin marcas, siguiendo coordenadas que pocos conocían. Al llegar, Marcos entendió por qué nunca los habían encontrado. La flota estaba escondida dentro de una nebulosa densa, un mar de polvo y gas que anulaba sensores. Las naves flotaban en silencio, como recuerdos esperando ser llamados. El comandante Serac, líder del remanente, los recibió. Su piel plateada estaba marcada por viejas cicatrices. Al verla, cayó de rodillas. Mi reina, creímos que habías muerto. Ella lo levantó con cuidado. Sigo aquí. Gracias a él. Serac observó a Marcos con desconfianza. ¿Un humano? Mucho más que eso, dijo ella. Me devolvió algo que pensé perdido. Marcos bajó la mirada. Solo hice lo correcto. He luchado contra humanos toda mi vida, respondió Serac. Nunca vi eso antes. Tras una pausa, extendió la mano al modo humano. Quizá me equivoqué. Marcos la estrechó. Todos lo hicimos alguna vez. La reina habló ante su gente. No como soberana, sino como alguien que pedía confianza. Podemos escondernos hasta desaparecer, dijo. O podemos elegir luchar. No por un imperio, sino por un futuro. Señaló a Marcos. Este humano me mostró que la dignidad no se roba. Se entrega. Abrió sus alas. Les pido que vuelen conmigo. No como súbditos. Como aliados. El silencio duró segundos eternos. La flota es tuya, dijo Serac al fin. Siempre lo fue. Uno a uno, los demás repitieron sus palabras. La historia cambió de rumbo. La gran batalla estalló en los confines del espacio. La flota humana resistía como podía frente a las máquinas adaptativas. Elena Ríos, desde su nave insignia, veía cómo el tiempo se agotaba. Entonces llegaron. 200 naves emergieron de la nada, atacando desde la retaguardia. Al frente, una nave plateada y violeta. En su puente estaba la reina, alas restauradas, y a su lado, Marcos. La batalla fue brutal. Las máquinas no esperaban coordinación perfecta entre especies distintas. Cada adaptación era respondida con una estrategia nueva. Marcos lideraba un escuadrón mixto. No tenía rango, pero nadie dudaba en seguirlo. Entonces llegó la señal de auxilio. La nave de Elena estaba paralizada. Marcos vio el mapa táctico. Llegar sería suicida. Pensó en todo lo que ella le había hecho. Síganme, ordenó. Vamos a sacarla de ahí. No hubo preguntas. Avanzaron entre fuego cruzado. Perdieron naves. Perdieron amigos. Cuando llegaron, la nave insignia estaba al borde de la destrucción. Atacaron por detrás. Limpiaron el espacio. Pero una explosión alcanzó la nave de Marcos. Todo se volvió negro. Despertó en una enfermería. Ella estaba allí, sujetándole la mano. Ganamos, dijo. Y sobreviviste, por poco. Valió la pena, murmuró él. Un mes después, el consejo se reunió de nuevo. Sin burlas. Sin cadenas. La reina habló. No vengo como vencedora ni vencida. Vengo como alguien que aprendió. Tomó la mano de Marcos. Aprendí que la bondad no es debilidad. Que la dignidad se elige. Que incluso los enemigos pueden cambiar. Anunció que su pueblo no reconstruiría el imperio. Seremos algo nuevo. Junto a la humanidad. La votación fue unánime. Más tarde, Elena se acercó a Marcos. Te debo la vida, admitió. Y me equivoqué contigo.
Le entregó una nueva insignia. Capitán. Al mando de la primera nave conjunta. Esa noche, Marcos y la reina observaron las estrellas en silencio. Entre los míos, dijo ella, hay un título antiguo. Se traduce como, el que levanta coronas. Nunca te quité la tuya, respondió él. Solo recordé que siempre estuvo ahí. Ella sonrió. Y juntos miraron una galaxia que, por fin, aprendía a elevarse. El silencio que siguió a la ceremonia no fue incómodo. Fue distinto. Era el tipo de silencio que aparece cuando algo importante ha terminado y, al mismo tiempo, algo nuevo acaba de comenzar. Durante semanas, la galaxia se adaptó a la nueva realidad. Sistemas que antes se ignoraban empezaron a comunicarse. Antiguos enemigos compartían información, rutas, tecnología. No fue fácil. Hubo discusiones, desconfianza, viejas heridas que no sanaron de inmediato. Nadie esperaba milagros rápidos. Pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo ya no mandaba solo. Marcos pasó sus primeros días como capitán sin celebraciones. La nueva nave conjunta, Amanecer Compartido, aún estaba en construcción. Humanos y miembros del pueblo de la reina trabajaban lado a lado en los astilleros. A veces discutían por detalles pequeños. Otras veces reían sin saber muy bien por qué. Marcos caminaba entre ellos sin dar órdenes innecesarias. Observaba. Escuchaba. Aprendía. Había noches en las que el cansancio lo alcanzaba de golpe. Entonces pensaba en Nivalis, en el frío, en el silencio, en las conversaciones lentas mientras el viento golpeaba la estación. Aquellos meses, que habían sido un castigo para otros, se habían convertido en su punto de apoyo. Ella también cambió con el tiempo. Ya no era solo una reina ni solo una superviviente. Aprendía a vivir sin trono, sin protocolos estrictos. A veces se sorprendía a sí misma caminando entre la gente sin escolta, escuchando historias simples. Agricultores de mundos lejanos. Mecánicos espaciales. Niños que nunca habían visto unas alas de cerca y preguntaban sin miedo. Una tarde, mientras observaban el avance de la nave desde una plataforma elevada, ella habló. Antes creía que gobernar era controlar, dijo. Dar órdenes. Mantener todo firme, sin grietas. Marcos no respondió de inmediato. ¿Y ahora? Preguntó al final. Ella extendió las alas con cuidado. Aún sentía pequeñas punzadas al moverlas demasiado. Ahora creo que gobernar es sostener. Permitir que otros se sostengan entre sí. Marcos asintió. No era una idea nueva para él, pero escucharla en su voz la hacía distinta. La amenaza de las máquinas no desapareció de un día para otro. Se retiraron, sí, pero seguían existiendo. Patrullas conjuntas vigilaban las fronteras. Por primera vez, humanos y antiguos miembros del imperio volaban juntos sin órdenes impuestas. Elegían hacerlo. Sara Molina continuó trabajando sin descanso. Negociaciones, tratados, reuniones interminables. A veces visitaba a Marcos solo para sentarse en silencio y tomar café. Nunca pensé que esto funcionaría, admitió una vez. Y aún puede romperse. Todo puede romperse, respondió Marcos. Eso no significa que no valga la pena intentarlo. Elena Río se mantuvo distante durante un tiempo. Cumplía con su trabajo, daba informes claros, evitaba encuentros largos. La batalla la había cambiado. Ya no buscaba aplausos ni imponía su presencia. Un día, sin previo aviso, pidió hablar con la reina. La reunión fue privada. Nadie supo exactamente qué se dijeron. Cuando salió, Elena parecía más liviana, como si hubiera dejado algo pesado atrás. Semanas después, presentó su renuncia al mando activo. No como castigo, sino como decisión propia. Pasó a tareas de formación. Enseñar a nuevos oficiales. Recordarles que la autoridad sin humanidad no sirve de nada. El amanecer compartido fue finalmente lanzado. No hubo discursos largos. Solo una cuenta regresiva breve y el sonido profundo de los motores activándose. Marcos estaba en el puente.
A su alrededor, voces de distintos acentos y tonos. Humanos. Aliados alados. Miró a su lado. Ella estaba allí, no como reina oficial, sino como representante de su pueblo. ¿Listo?, preguntó ella. Nunca se está del todo, respondió. Pero sí. La nave avanzó hacia la oscuridad estrellada. Durante las primeras misiones, no hubo grandes batallas. Escoltas, rescates, apoyo a colonias dañadas. Marcos descubrió que liderar en tiempos de reconstrucción era más difícil que en guerra. No había enemigos claros. Solo decisiones complejas. Hubo errores. Hubo pérdidas. Pero también hubo gestos pequeños que importaron. Un convoy protegido a tiempo. Una colonia evacuada antes del desastre. Una señal respondida cuando nadie más lo hizo. La confianza creció lento, como las alas de ella lo habían hecho en Nivalis. Dolorosa a veces. Frágil al inicio. Pero real. Una noche, en una órbita tranquila, Marcos y ella se encontraron solos en la sala de observación. Las estrellas parecían más cercanas desde allí. ¿Te arrepientes?, preguntó ella de pronto. De todo lo que perdiste. Marcos pensó en su antiguo rango, en la vida que pudo haber tenido si hubiera bajado la cabeza aquel día. No, dijo. Perdí cosas. Sí. Pero gané algo más grande. Ella lo miró con atención. Yo también, respondió. No hablaron más. No hacía falta. Con el tiempo, la historia de Marcos y la reina se volvió conocida. Algunos la exageraron. Otros la minimizaron. A él nunca le importó. No buscaba ser símbolo de nada. En algunos mundos, niños aprendían sobre la guerra pasada. En otros, se hablaba de la alianza como algo normal, casi aburrido. Eso le parecía una victoria silenciosa. Un año después, Marcos regresó a Faro Central. El gran salón estaba distinto. Más simple. Menos ostentoso. Caminó por el mismo pasillo donde todo había comenzado. No hubo ceremonias esta vez. Solo una placa pequeña en una pared lateral. No tenía nombres grandes ni fechas heroicas. Solo una frase sencilla, escrita en varios idiomas. La dignidad no se impone. Se ofrece. Marcos se quedó mirándola un momento. Tu idea, dijo ella, a su lado. No, respondió. Fue una elección. Y cualquiera pudo haberla hecho. Ella sonrió. Mientras se alejaban, la galaxia seguía girando. Con conflictos, con errores, con futuros inciertos. Pero también con algo nuevo. No paz perfecta. No unidad total. Solo la decisión constante de hacerlo un poco mejor que antes. Y eso, pensó Marcos, era suficiente para seguir adelante.